Bueno muchachos, para esta segunda parte del módulo nos vamos a meter en la parte de manifestaciones del poder y su relación con la autoridad en las organizaciones. Pues obviamente ya terminamos de ver el módulo del organigrama, entonces entendamos qué es el poder y qué es la autoridad. Entonces miremos, inicialmente nos dice como actualmente la palabra poder se utiliza para indicar que una persona posee un talento físico o mental para hacerse obedecer, alcanzar una meta o cumplir sus deseos. Por ejemplo, en el deporte se utiliza para indicar que un atleta posee ciertas características para ganar una competencia. En la actualidad, los funcionarios públicos hacen uso del poder para gobernar y establecer un orden a través de las normas y leyes, y se hacen obedecer mediante la coerción y el uso de la fuerza pública. En las organizaciones de carácter público o privado, el poder es un factor muy importante para ejercer el mando y principalmente para hacer que los subordinados obedezcan a sus superiores. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos con que vemos a una persona que ejerce una actividad, pero está en función a que su cargo ha sido asignado. Entonces, por ejemplo, vemos una persona que de una u otra manera su padre ha fallecido y esta entra a ser el nuevo, digamos, el nuevo gerente o el nuevo director, o tenemos una persona que simplemente se le asignan unas tareas, unas responsabilidades, entonces esta persona obtiene el poder para poder influir en los demás, pero esto gracias a su posición jerárquica, mientras que si observamos el concepto de autoridad nos va a cambiar un poco. Entonces nos dice, la autoridad es aquella que permite que las responsabilidades y las tareas estén bien definidas dentro de la organización. La autoridad clara es esencial para que se eviten conflictos y malentendidos en la organización. Se pueden distinguir varios tipos de autoridad clara, como la autoridad formal y la autoridad informal. Entonces, la autoridad, a diferencia del poder, esta no va a ser asignada, sino que va a ser es ganada. Y esto va a ser en función a que puede ser en función a su conocimiento, puede ser en función a su experiencia, a sus habilidades técnicas. Entonces van a haber otros parámetros con los cuales estas personas van a lograr poder influir en los demás. Y tenemos que los otros, pues obviamente también irán a influir, los que tienen el poder, pero esto más en función del rol propiamente al cual fueron, que le fue asignado. Entonces nos dice, ¿cuál es la relación entre la autoridad formal y la informal? Entonces tenemos autoridad formal, dice, es la que deriva del puesto o cargo que ocupa formalmente en la organización, viene dada por la estructura jerárquica y las normas establecidas. Y tenemos la autoridad informal, que es la que posee una persona por su experiencia, conocimientos, personalidad o liderazgo, independientemente de su cargo formal, se gana por méritos propios. Entonces aquí ya estamos viendo en la autoridad informal, donde vemos que efectivamente pueden haber otras variables que pueden llevar a que de una u otra manera esas personas terminen influyendo sobre los demás. Entonces nos dice, la autoridad formal otorga cierto grado de autoridad informal a quien la detenta, pero esto debe reforzarse con acciones. Tengan presente que el que posee autoridad formal, pues obviamente pues bajo su cargo pues podría influir en los demás, pero tenemos que el que posee autoridad informal también hará influir sobre los demás. Entonces nos dice el tercer punto, la autoridad formal otorga cierto grado de autoridad informal a quien la detenta, pero esto debe reforzarse con acciones. El cuarto dice, si existe discrepancia entre la autoridad formal e informal de alguien, esto reduce su poder de influencia real. Entonces imaginémonos lo siguiente, autoridad formal o poder, pues podríamos decir que es lo mismo. En la autoridad informal, pues obviamente ya como estamos hablando, pues van a haber otras variables que pueden llevar a que esta persona pueda influir en los demás. Por ejemplo, tenemos una persona del área de vigilancia. Tenemos que el superior sería el supervisor o tenemos el auxiliar de supervisor, pero podemos encontrarnos personas que de una u otra manera pueden estar ocupando cargos inferiores, pero gracias a su experiencia y dominio en ciertas áreas pueden llegar a influir de una manera más fuerte sobre los demás que la misma persona que puede llegar a obtener un nivel de autoridad formal en función a que este cargo se lo ha ganado o se lo han asignado, por así decirlo. El quinto dice, los líderes informales pueden cooperar con los
formales o también obstaculizar sus directivas y si no coinciden con sus intereses. En este caso podemos ver cargos inferiores que tranquilamente pueden llegar a repercutir sobre cargos superiores para mirar justamente si pueden llegar a hacer modificaciones en algunos aspectos empresariales. El sexto dice, es deseable cierto equilibrio entre ambos tipos de autoridad en una organización para un buen funcionamiento. El 7, los directivos deben de identificar y potencializar a líderes informales ya que pueden ser aliados valiosos. Tengan presente, chicos, que como administradores es importante que vayamos identificando también qué personas dentro de nuestra compañía nosotros no es que le podamos dar un poder, porque no es fácil, porque ya tienen marcados en el organigrama cuáles van a ser sus actividades. Sin embargo, nosotros le podemos ir dando autoridad. ¿Para qué? Para que esta persona de una u otra manera se vaya desenvolviendo mejor en sus funciones. Entonces, en el momento en el que le asignemos nuevo personal, por ejemplo, digamos que eres vigilante y llegaron nuevos vigilantes, pues uno a el vigilante que lleva más tiempo, pues tranquilamente a partir de la autoridad de esta experiencia que tiene, pues podría tener en este caso un nivel de responsabilidad superior sobre los demás. Y la última dice, la autoridad informal bien encausada puede complementar las limitaciones de la formal. Bueno, dice, ¿cuáles son los individuos con autoridad informal? Entonces miremos qué tipo de individuos llegan a experimentar autoridad informal. Entonces tenemos el primero, el trabajador experimentado, aquel que lleva años en la empresa y conoce todos los procesos a la perfección, suele ser un referente y fuente de consulta. Mire que esa persona que tiene más años de experiencia se nos vuelve una persona que de una u otra manera es experimentada en ciertos procesos. El segundo es el líder natural. Afortunadamente, chicos, contamos con ciertas personas que de una u otra manera han venido trabajando fuertemente en desarrollar estas habilidades. Entonces tenemos el líder natural, la persona carismática a la que otros acuden en busca de guía y consejo independientemente de su cargo. Entonces vemos personas que de una u otra manera, independiente del cargo que esté ejerciendo, siempre van a ir otras personas a solicitarle algo de información. Tenemos el tercero, dice el experto técnico, aquel que destaca por sus amplios conocimientos y habilidades en algún campo en específico. Entonces vemos que efectivamente también tenemos personal, puede que tenga un rol o dentro del organigrama esté ubicado en cierta posición, pero gracias a su conocimiento y ese conocimiento técnico hace que de una u otra manera pueda terminar influyendo sobre los demás. El cuarto es el conector social, dice quien tiene una amplia red de contactos dentro y fuera de la organización suele servir de enlace. Entonces van a haber personas, muchachos, que usted puede ser la persona que no tiene tanta experiencia, puede ser que usted no sea un líder natural, puede ser que usted no sea el experto en cierta área, pero usted puede ser el que logra unir grandes grupos. Entonces ahí tenemos el conector social. Tenemos el innovador, ¿por qué? Pues porque tenemos personas que son muy creativas, muchas dentro de las compañías, el transmisor de la cultura, el optimismo, el conciliador y el mentor, entre otros. Tenemos entonces el segundo, que es el poder. Entonces el poder y lo que es la autoridad formal se van a asociar muchísimo. Es que los podríamos llamar igual. Dice, el poder puede ser definido como la capacidad o habilidad de una persona o entidad para influir en las acciones, decisiones o comportamientos de otras personas o entidades. El poder puede manifestarse de diferentes maneras, ya sea a través del control de recursos materiales, el uso de la fuerza física, del control de la información, de la autoridad legal o de la capacidad de persuasión y liderazgo, entre otros. Entonces piensen en lo siguiente, comencemos a definirles. Dice, el poder puede manifestarse de diferentes maneras, ya sea a través del control de los recursos materiales. Entonces imagínense, muchachos, que ustedes me dicen, Diego, pensémoslo así. Yo les digo a ustedes, chicos, si se quedan una horita más, tengan presente de que estoy dispuesto a pagarles las horas extras al 200%. Entonces, mire que yo tengo la capacidad sobre el recurso económico.
El de la fuerza física, pues obviamente eso se ve más en otros ámbitos, más lo podemos ver más en el ámbito más militar, y eso que también sería hasta difícil pues desde la fuerza física. El control de la información, eso sí va a ser relevante. Y en el de la autoridad legal, dice: el poder puede ser utilizado de manera legítima o ilegítima y puede ser ejercida por individuos, grupos, organizaciones o instituciones. Nos dice: en las organizaciones laborales públicas y privadas, el poder se manifiesta en la figura del jefe, líder o la persona a cargo de la misma. Para lograr sus propios fines, esta persona emplea el poder para dirigir y hacer que sus subordinados le obedezcan. Recordemos que el poder ha sido asignado. Entonces, ¿qué tipos de poder tenemos? Tenemos el poder de recompensa o de premio. Entonces, cuando vemos que cogemos a una persona y de una u otra manera le ofrecemos algo a partir de que él haga algo. El poder coercitivo de coerción, pues es cuando yo lo estoy obligando, y si no lo castigo. Por ejemplo, imagínense en el día, decimos, si te quedas una horita, y si no, entonces mañana te toca madrugar 2 horas más. Entonces ahí tenés un poder coercitivo. El poder legítimo, pues ya saben que es el poder cuando ha sido ganado o cuando ha sido posicionado. El poder de referencia es cuando tenemos el poder, pero puede que este poder posiblemente no esté asignado, pero usted ya tiene ciertas referencias como tal, y a estas personas les hace casi que venia, porque de una u otra manera todo lo que esta persona diga pues va a ser importante para la compañía. Y el poder del experto pues es el que va a mezclar todos los tipos de poder. Entonces nos dice poder coercitivo. Entonces, ¿qué tipos de ejemplos tenemos? Dice: en el poder coercitivo, un oficial de policía que amenaza con una multa o arresto a una persona si no cumple una ley. Ahí tenemos poder coercitivo. Si la persona no hace lo que el oficial le está diciendo, pues va a ser sancionado. El segundo, el de recompensa, un jefe que ofrece un aumento de sueldo o una promoción a un empleado que ha tenido un buen desempeño en su trabajo. Entonces ahí tenemos el de recompensa. Haces bien el trabajo, te pago un poco más. Haces menos, pues lo que hago es te termino casi que sancionando. El poder legítimo, un juez que toma decisiones basadas en la ley y la jurisprudencia. El cuarto poder que tenemos es el poder de experto, un médico que tiene el conocimiento y la experiencia para diagnosticar y tratar una enfermedad, pues en este caso sería el cuarto poder. El quinto es el poder de referencia, un líder de opinión que tiene seguidores debido a su personalidad, carisma o habilidades sociales, pues en este caso ese poder de referencia va a ser el que es capaz de influir sobre muchas otras personas. Y tenemos el último, que es el poder informativo. Dice: un periodista que tiene la información exclusiva y valiosa sobre un tema y puede influir en la opinión públicamente mediante la difusión de dicha información. Es importante destacar que un individuo puede tener más de un tipo de poder en una situación determinada. Bueno, entonces miremos qué caso nos traen por acá. Entonces nos dice así: conflictos de poder en la empresa. En una empresa mediana, el gerente de ventas, Pedro, y el gerente de producción, Juan, han tenido un conflicto constante de poder durante los últimos meses. Pedro cree que la clave del éxito de la empresa es vender más productos y aumentar los ingresos, mientras que Juan considera que la calidad de los productos es más importante que la reputación de la empresa. Entonces, por un lado, tenemos a uno que le preocupa las ventas y al otro que le importa la calidad. El problema se ha agudizado cuando Pedro decidió lanzar una nueva línea de productos sin consultar a Juan. Esto causó un retraso en la producción de la línea de productos principales, lo que generó pérdidas económicas para la empresa. Juan presentó una queja formal ante el director general, que a su vez convocó una reunión para solicitar el conflicto. Pues tengan presente de que por un lado tenemos a una persona que le va a interesar las ventas, por el otro lado a otra persona que le va a preocupar impresionante, pues muchísimo, todo lo que tenga que ver con calidad. Entonces nos dice: en la reunión, Pedro y Juan defendieron sus puntos de vista. Pedro argumentó que la empresa necesitaba crecer para mantenerse competitiva, mientras que Juan argumentó que la calidad de los productos es esencial para la satisfacción del cliente y la imagen de la empresa. Aquí vemos cómo nos encontramos dos posiciones que son necesarias en la compañía. Por un lado, vender más pues será fundamental, pero mantener la calidad
del producto será crucial. Entonces cada uno va a comenzar a tirar de su lazo. Dice, el director general trató de mediar entre los dos gerentes, pero no se llegó a una solución satisfactoria. Finalmente, el director general decidió que la empresa debía encontrar un equilibrio entre la calidad de los productos y el aumento de las ventas. Se creó un comité para coordinar la producción de las ventas y con representantes de ambos departamentos. El director general, Pedro y Juan, tuvieron que trabajar juntos para lograr los objetivos de la empresa y dejar de lado sus diferencias de opinión. Entonces, como pueden ver en este caso, muchachos, en específico, pues tenemos dos personas que de una u otra manera tienen el poder y también tienen autoridad para poder ejecutar sus roles. Sin embargo, en este caso, ambos se pueden llegar a contraponer o se pueden llegar a solapar por producto de que cada uno está buscando, tiene intereses individuales diferentes. Bueno, entonces hasta ahí llegamos con el tema de poder y autoridad. Voy a sumarme si había dejado actividad o no había dejado actividad para este. No, en este solamente les dejé la actividad, la del Diablo se viste a la moda, que les pedí que por favor se vieran esta película. Bueno, muchachos, si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días. Ya saben que les queda la tarea de la estructura jerárquica y verse la película del Diablo se viste a la moda, y si es posible que no se les olvide lo del tablero Kanban.